Realicemos este ejercicio de trabajo y energía. Un bloque de 50 kilogramos es empujado por una fuerza que forma un ángulo de 30 grados tal como indica la figura. El cuerpo se mueve con aceleración constante de 0,5 metros segundos al cuadrado. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es 0,2, calcular el valor de la fuerza aplicada, el trabajo realizado por esta fuerza cuando el bloque se ha desplazado 20 metros y la energía cinética al final del recorrido. Bien, lo primero que podemos hacer es extraer los datos del problema para comenzar con el análisis. Bien, entonces tenemos una masa de 50 kilogramos. También tenemos un ángulo de 30 grados. Me dice que el cuerpo se mueve con una aceleración de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Y tenemos un coeficiente de rozamiento entre el suelo y el bloque, que se representa con la letra griega mu, es 0,2. Seguimos con las partes. En la parte A me piden calcular el valor de la fuerza aplicada, o sea, F, y voy a colocar que en el diagrama esta fuerza aplicada es F. Vale, la parte B me pide el trabajo realizado por esta fuerza, o sea, el trabajo de F, si nos dan una distancia en la cual se ha aplicado esta fuerza, en este caso de D, es igual a 20 metros. Y finalmente en la parte C me piden la energía cinética al final del recorrido. Energía cinética, vamos a decir final. Energía cinética final. Sub F de final. Bien, entonces vamos a aplicar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es un diagrama de fuerzas, de todas las fuerzas que están presentes en este cuerpo. Entonces vamos a trasladar esta imagen hacia abajo y procedemos entonces a aplicar las fuerzas presentes. La fuerza inclinada ya se va a descomponer en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal apunta hacia la derecha, la componente vertical va a apuntar hacia abajo. La componente horizontal va a ser Fx y la componente vertical va a ser Fi. Bien, como hay roce y sabemos que la aceleración del cuerpo va hacia la derecha, entonces esto quiere decir que la fricción va en sentido contrario. Tenemos una fuerza de fricción a nivel del suelo que sería Fr. Va en sentido contrario al movimiento. También recuerden que todo cuerpo va a tener un peso, vector peso hacia abajo. Tenemos acá P de peso. Y como el cuerpo está apoyado en la superficie va a reaccionar proveyendo una normal. En este caso la normal es N. Bien, estas son todas las fuerzas que están presentes. Entonces, para calcular la fuerza, tenemos que hacer equilibrio en el sistema. Vamos a hacer equilibrio y decir entonces lo siguiente. Podemos aplicar la condición de equilibrio que dice que la sumatoria de las fuerzas horizontales en X es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, como la aceleración va para la derecha, las fuerzas hacia la derecha van a ser positivas, las fuerzas hacia la izquierda van a ser negativas. Entonces tenemos una fuerza horizontal es Fx y menos la fuerza de roce, que va en sentido contrario, es igual a el producto de la masa por la aceleración.
Entonces, la fuerza en X es la componente horizontal. Fíjate que si formamos un triángulo de fuerza, la fuerza en X va a estar en el cateto adyacente. Y si está en el cateto adyacente depende del coseno. Que sería el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Menos la fuerza de roce. Por definición, la fórmula de la fuerza de roce es el coeficiente μ multiplicado por la normal. Y eso es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces vamos a calcular en primer lugar el valor de la normal para poder obtener el valor de F. Para calcular la normal, como ya está presente en el eje vertical, hay que hacer equilibrio de fuerzas en el eje vertical. Decimos sumatoria de fuerzas verticales. En este caso es igual a 0 porque no hay movimiento en el eje vertical. Entonces decimos, hacia arriba son las fuerzas positivas, tenemos la normal, menos la componente en I, hacia abajo, menos el peso, y eso es igual a 0. Si despejamos la normal de acá, la normal va a ser igual a la fuerza en I más el peso. La fuerza en I va a ser igual a la fuerza F, pero como ya está vertical, está en el cateto opuesto, depende del seno del ángulo, sería F por el seno del ángulo, más el peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Ya tenemos una expresión para la fuerza N. De hecho, podemos sustituir el seno del ángulo porque el valor del seno del ángulo es 30. Vamos a decir que es F por el seno de 30 más el producto de la masa por la gravedad. Entonces, esto me va a dar, el seno de 30 es 0,5. Podemos decir que es 0,5 F más el producto de la masa por la gravedad. Bien. Y bueno, podemos aquí también reemplazar el valor de el coseno de 30, es decir, que es F por el coseno de 30 menos μ multiplicado por la normal es igual al producto de la masa por la aceleración. Y en el caso también del coseno de 30 es conocido, tiene un valor tabulado, podemos reemplazar este valor y claro, luego al final sustituimos las otras variables. El coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Me queda raíz de 3 sobre 2 por F menos μ por la normal es el producto de la masa por la aceleración. Bien, entonces lo que desea es calcular F. Tengo una expresión de la normal acá y tengo una expresión de la normal acá. Entonces podemos sustituir esta expresión que la vamos a llamar ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Entonces vamos a justificar diciendo que vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1 y de esta manera poder despejar F. Entonces me va a quedar raíz de 3F menos μ multiplicado por la normal. Pero ¿qué es la normal? Toda esta expresión la vamos a introducir entre paréntesis. 3μ por 0,5 F más masa por gravedad. Eso es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, la idea es trabajar esta expresión y a partir de allí despejar el valor de la fuerza que me están pidiendo. Entonces, este mío está multiplicando a esta expresión entre paréntesis. Entonces, lo que podemos hacer para hacerlo más sencillo, todo este término que está negativo, lo pasamos al otro lado de la igualdad. Me va a quedar raíz de 3 sobre 2F es igual a todo este término pasa a sumar, primero queda masa por aceleración más todo el término que se hace positivo
decir, mu por lo que tengo entre paréntesis. Y finalmente esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, bueno, también podemos aplicar la siguiente propiedad. Si esto pasa a dividir, en realidad es lo mismo que multiplicar por un inverso. Entonces, esto va a quedar, que ahora va a quedar corchetes. Y esto que estaba multiplicando pasa a dividir, pero se invierte. Y en vez de ser raíz de 3 sobre 2, va a ser igual a 2 sobre raíz de 3. Y sería multiplicado por 2 entre raíz cuadrada de 3. Entonces ya tenemos los valores, sencillamente lo que tenemos que hacer es reemplazar y calcular el valor de la fuerza F. Entonces reemplazamos el valor de la masa, que vale 50 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es dato, 0,5 metros sobre segundo cuadrado, más coeficiente de fricción mu, que es 0,2, por paréntesis. Bueno, pero en este caso tenemos que haber agrupado términos semejantes primero, porque aparece el término F. Aparece el término F acá. Podemos dejarlo, no pasa nada, y quizás la ecuación se simplifique, ¿sí? Podemos decir 0,5 F más la masa, que es 50 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sí, esta expresión nos va a permitir, al sustituir los valores, despejar F rápidamente. Entonces, primero resolvemos la parte interna, los paréntesis y los corchetes. Aquí sería 50 por 0,5 es 25. Nos queda 25, o veamos por un momento las unidades, solamente la parte numérica. Acá podemos hacer una propiedad distributiva. Multiplicamos 0,2 por 0,05. Eso es igual a 0,1 F más multiplicamos 0,2 por 50 por 9,8. Y eso me da exactamente 98. Muy bien, 98. Y aquí esto queda, bueno, queda este corchete. Y luego podemos hacer lo siguiente, podemos multiplicar 2 sobre raíz de 3 por cada uno de los términos y llevarlo a, en este caso se puede llevar directamente a decimal. 2 entre raíz de 3 multiplicado por 25 en forma decimal, esto me da 28,868. Utilizo 3 decimales para mayor aproximación. Luego 2 raíz de 3 multiplicado por 0,1 F, eso me da 0,1155 F, más multiplico 2 raíz de 3 por 9,8. Eso me da 11,316. Entonces aquí nos queda una ecuación más sencilla, que está en función de F. Sencillamente pasamos del otro lado de la igualdad. 0,1155 F negativo y el resto queda igual. 25,868 más 11,316. Realizamos las operaciones, restamos F, sería 1 menos 0,1155. Esto da 0,8845 F. Es igual a 25,868 más 11,316 es igual a 37,180. Finalmente despejamos la F y decimos que lo que está multiplicando pasa a dividir. 0,8845. Entonces cuando despejamos F, esto nos va a dar lo siguiente: 37,184
dividido entre 0,8845. Esto nos da una F de 42,04. Bien, nos dimos cuenta de un pequeño error en el cálculo cuando multiplicamos 2 entre raíz de 3 por 98. El valor es 113 con 1661 y le hemos corrido una coma. Le vamos a corregir acá. Esto lo pasamos a la izquierda, no pasa nada, la parte izquierda sigue quedando igual. Cambia la parte derecha. Cuando sumamos 25,868 más 113, 161, eso da 139,029. Y cuando eso lo pasamos a dividir entre 0,8845, nos da un valor de F igual a 157,18. Es un valor bastante aproximado a la respuesta, que da 160. Quizás, bueno, factores de redondeo pueden llevar esto a 160, pero está bien. Bien, entonces la siguiente parte nos pide calcular el trabajo de esa fuerza. Entonces, el trabajo, en la parte B de la fuerza F, va a ser el valor de la fuerza. Aplicando la fórmula sería fuerza multiplicado por el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, es decir, coseno de 30. Estamos hablando de 157,18 newton multiplicado por la distancia, que son 20 metros, multiplicado por el coseno de 30 grados. Sacamos esta cuenta. Da un resultado de 2722,43. Bueno, obviamente también es aproximado a la respuesta. Bien. Y la parte C nos pregunta la energía cinética al final del recorrido. Podemos utilizar para resolver esta pregunta el principio de la conservación de la energía, donde vamos a decir que la variación de la energía mecánica, en este caso, es igual al trabajo de la fuerza de roce. En este caso tenemos una fuerza no conservativa, que es la fuerza de roce. Bien, entonces el trabajo sería lo siguiente: la variación de la energía es la energía final menos la energía inicial, igual al trabajo de la fuerza de roce, que es la fuerza de roce, por el desplazamiento en sentido negativo, ¿no? Porque el trabajo de la fuerza de roce es opuesto al desplazamiento, entonces es negativo su signo. La energía final justamente va a tener energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero claro, como nos pide la energía cinética final, solamente tenemos ese término. De hecho, lo podemos despejar, es decir, que sería la energía inicial menos la fuerza de roce por el desplazamiento. En el caso de la energía inicial, el sistema parte de reposo, su energía cinética inicial es 0 y tampoco tiene energía potencial porque no tiene ninguna altura. Así que esto es 0. Al hacerse 0, podemos decir que la energía final es sencillamente menos el trabajo de la fuerza de roce, o sea, menos fuerza de roce por el desplazamiento. Bien, entonces vamos a realizar el cálculo. La fuerza de roce no la hemos calculado en el apartado anterior, debemos calcularlo para poder calcular ese trabajo. Entonces, en el apartado anterior teníamos que la fuerza de roce era el coeficiente mu o la normal. La normal no la teníamos y usamos una expresión para la normal. Entonces, sustituyendo esa expresión, vamos a hacer un apartado por acá.
podemos decir que si la normal es 0,5 F más masa por gravedad, podemos entonces indicar que la normal va a ser igual a 0,5 por el valor de la fuerza, que es 157,18 newton, más el producto de la masa por la aceleración. La masa, que son 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros segundos cuadrados. Bien, sacamos entonces la cuenta y determinamos en primer lugar la normal, dando como resultado 568,59 newton. Entonces calculamos la fuerza de roce como el coeficiente μ, que es 0,2, multiplicado por la normal, 568,59 newton. Da un total, fuerza de roce, 113,718 newton. Finalmente, utilizamos la ecuación que planteamos y decimos que la energía cinética final va a ser igual a menos la fuerza de roce, que es 113,718 newton, multiplicado por la distancia, que son 20 metros. Sacamos la cuenta. En este caso hay que añadir en la variación de la energía mecánica es el trabajo de la fuerza de roce, pero también hay que añadir el trabajo de la fuerza F, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, esto sería lo siguiente: habría que añadir este término, trabajo de F, a la expresión que hemos obtenido, para que nos dé un resultado aproximado. Aquí igual despejamos la energía mecánica inicial. Le sumamos el trabajo que ya se calculó, 2722,43 joules, y eso da como resultado 448,06. Nuevamente es un valor aproximado, depende de los decimales que se hayan usado, pero de esta manera podemos aplicar los principios de trabajo y la conservación de la energía.